Paso a darles la bienvenida al 41º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Guido Rodríguez Montiel y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre los hechos que rodearon la vida de Juan Carlos Kachanowski. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a Fundación Cívico Republicana, Catedral Verdi, Fundación Bases, Liberal, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Hoy nos encontramos nuevamente en esta edición de homenajes del día sábado 28 de octubre para conocer acerca de la vida de Juan Carlos Kachanowski, quien ha sido una de las figuras argentinas más prolíficas del liberalismo contemporáneo, destacando en campos del saber tales como la epistemología o las ciencias económicas. Para comenzar, podemos mencionar que nació el 13 de octubre de 1953 en la ciudad de Buenos Aires, donde lamentablemente ha fallecido el último día del mes de diciembre de 2015 a los 62 años, dejando este sendero de la vida de manera repentina, pero dejando un formidable legado en el campo académico. De su recorrido educativo podemos comentar que estudió economía en la UCA, se convirtió en becario del centro de estudio, además recibió su doctorado de manos de Hans Sennholz, alumno de Mises, en Grove City College de Pensilvania, en Estados Unidos. También tuvo un gran paso por ESADE, dirigida por Alberto Venegas Lynch. Sumado a eso, ejerció la docencia en diferentes instituciones de toda América Latina. Uno de sus temas recurrentes para la investigación ha sido la Gran Depresión de los Estados Unidos. Desde una perspectiva personal, atravesar el panorama argentino de la segunda mitad del siglo XX no es un detalle menor, teniendo en cuenta los reiterados altercados gubernamentales sucedidos hasta después del inicio del nuevo milenio, sumando un panorama global totalmente polarizado por la Gran Guerra Fría hasta los 90. Con una mirada global, el planeta transitaba una fugaz hegemonía norteamericana que se puso en jaque luego de los atentados del 11 de septiembre. Finalmente, abriendo camino a un mundo multipolar, con incipientes crecimientos en materia tecnológica e informática. Fue un poco en este revoltoso contexto donde este gran economista nos regaló su último tramo del recorrido, difundiendo y defendiendo las ideas de la libertad a lo largo y ancho de la República. Ahora sí, expresada esta breve introducción, procedemos a su debido homenaje y reconocimiento. Para ello contamos con la participación, en este caso, de Adolfo Storni, licenciado en Economía de la UCA, con un MBA en la Universidad Austral, presidente de Extraberries, Cerezas Argentinas y Frutos de los Lagos en Argentina y Gamorel y Estancias del Lago en Uruguay, y también Máximo Praga, licenciado también de Economía en la UCA, gerente general y vicepresidente de HCA Hotel Corporation of Argentina, gerente general y director del Hotel Corporation of Chile, gerente general de Sociedad Hotelera Sudamericana, fundador y director ejecutivo de Red Hospitality Consulting, fundador y socio de VA Business Strategy and Development. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, al final de las exposiciones, abrir el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos, tienen 20 minutos cada uno de los oradores y 5 más en caso de que quieran extender algún tipo de cosa que les haya quedado para poder agregar. Bien, a continuación recordemos que pueden ir dejando sus inquietudes en el chat. Una vez finalizado el conversatorio, arrancamos con las inquietudes. A continuación, vamos a proceder a darle la palabra, en este caso, a Adolfo Storni, quien será nuestro primer orador del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias Guido. Para mí es un enorme placer y un honor hoy homenajear y recordar a alguien al cual admiramos y conocimos. Yo puedo decir que la vida de Charlie se cruzó 3 veces, su vida se cruzó 3 veces con la mía.
Mi adolescencia tardía, yo era estudiante de economía en la Universidad Católica Argentina y teníamos una materia que se llamaba Análisis Matemático 2, que la daban dos personas, dos profesores, que se llamaba Juan Carlos Auerheimer y Liliana Colliola, que eran dos rosarinos actuarios que nos torturaban con matemática, con ecuaciones diferenciales, integrales, todo tipo de pequeños digamos, pequeños modelos económicos que después se fueron complicando a lo largo de la carrera. Y la realidad es que nosotros detestábamos la materia, ¿no? La detestábamos, nos comimos bochazos, la recursamos y en mi caso la tuve que dar dos veces hasta aprobarla, ¿no? Porque era muy difícil y teníamos mala onda con la materia. Mientras estábamos penando con la materia, dos amigos, uno un año más grande que nosotros y otro que era compañero mío, uno hoy es una persona muy reconocida, que es Gustavo Lacha Lázari, y el otro, Fernando Espósito, vienen y dicen, vos sabés que hay un economista que se llama Juan Carlos Kachanowski, y su tesis, acá en la UCA, él estudió en la UCA y la sufrió igual que nosotros, su tesis era la ciencia económica y la economía matemática, donde criticaba el abuso de la matemática y de los modelos matemáticos para explicar a veces como si fuera una taquigrafía de un modelo o de una teoría, explicarla en funciones matemáticas en vez de desarrollarla como podría haber sido la tarea de un jurista, ¿no? Entonces, eso me asombró y lo conseguimos a la tesis y la leímos. Y la verdad que esa fue la primera vez que yo tuve, digamos, conocimiento de que existía Juan Carlos Kachanowski y cómo él le había pasado lo mismo poco más de 10 años antes que yo. La segunda vez ya era un poco más grande, todavía estaba en la universidad y nos anotamos en un programa en el ESEADE que se llamaba Programa de Extensión Académica en Ciencias Sociales, PEACS. Y Juan Carlos era uno de los profesores, y la verdad que ahí tuvimos profesores espectaculares, ¿no? Que eran muy reconocidos, ¿no? Desde Venegas Lynch hasta Ezequiel Gallo, pasando, obviamente, Juan Carlos Kachanowski, Gabriel Zanotti, ya no me acuerdo de todos, pero bueno, eran algunos, y ahí Charlie nos enseñó economía. Y después, unos años después, ya graduado, tendría en finales de mis 20, había dos personas de mi colegio que habían trabajado en la Fundación Junior Achievement y como Charlie era amigo de Eduardo Martí, él también colaboraba a veces con su tiempo y dando cursos y bueno, y ahí lo vuelvo ya en esa etapa más social, ¿no? Eh, Fue, a mi entender, uno de los economistas más completos, porque hoy en el mundo que se especializa y donde vemos que todos estudian una pequeña porción de la economía, eh, Kachanowski podemos es muy difícil de clasificarlo, ¿no es cierto?, en qué se especializó o en qué se destacó, porque él le dio a la teoría económica, a la teoría monetaria, a los temas micro, a los temas macroeconómicos, a la historia del pensamiento económico. Hizo aportes interesantísimos. Yo acá estaba, mientras tomaba material, encontré uno de los Libertas, donde está el ejemplar número 10, donde está uno de sus artículos sobre la crisis del 30, que es impecable, junto con otro que hizo sobre la crisis del 29, más asociada a Estados Unidos. El otro paper es más mundial. Todo su trabajo en la historia del pensamiento económico, que fue realmente muy original digamos, no solamente a nivel argentino, ¿no? Sino a nivel mundial. Y fue una persona que tuvo un derrotero intelectual cuando él se inicia en la UCA, como bien lo escribe, hay un paper o un artículo de uno de sus hijos donde él dice que al principio estaba más interesado o tal vez obnubilado por las teorías keynesianas, hasta que descubre un autor que era más periodista que economista, que era Henry Hazlitt,
y ahí empieza a conocer a la escuela austríaca. Y bueno, dentro de todos los autores, que muchos ya estaban al final de, algunos habían fallecido y otros ya eran bastante veteranos, pero había uno que era discípulo de von Mises, que era Hans Sennholz. Y ahí es como él llega a conocer a Sennholz y ahí aplicar y para hacer su doctorado en Estados Unidos, ¿no? Él, más allá de su formación formal como economista y como doctor en economía, era un gran estudiante por lo que uno fue recogiendo, por los testimonios, ¿no? Bastantes testimonios y muchas anécdotas de él, y hay mucha gente, por suerte, uno la ha podido conocer, tanto testimonio de sus hijos, pero también de Martín Krause, de Alejandro Chafuén, de Gabriel Zanotti, de Adrián Rabier, de Guillermo Coverton o de Iván Carriño. Son todas personas que hoy están muy vigentes en la divulgación de temas económicos, pero también en la divulgación de las ideas de la libertad. Y él, desde el rol que siempre quiso tener, que pudo haber tenido, no tenía límites, ¿no es cierto?, su carrera y su proyección, siempre pensó que la investigación y la docencia era lo suyo y es uno de los pocos argentinos que en ciencias económicas o en el mundo económico ha podido enseñar no solamente en Argentina, ¿no? Y en muchísimos lugares de Argentina, como el ESIADE, la UBA, la UCA de Rosario, el ESIADE, la Universidad del SEMA, sino también en Guatemala, en Brasil, en Suiza, en Liechtenstein. Son pocos los argentinos que han tenido una trayectoria académica en tantos países, ¿no? Y él, cuando ya había descollado en historia del pensamiento económico y como profesor de macroeconomía y temas monetarios, él empieza a ver o encontrarle mucho interés y empieza a escribir, investigar sobre todo lo que era la economía aplicada al management y al cálculo financiero, ¿no? Que es de alguna manera los que después nos dedicamos en la vida profesional a trabajar en empresas, lo que terminamos haciendo, ¿no? Tenemos formación económica, pero después resulta que tuvimos que ayornarnos o complementarnos con todo el estudio y la práctica del management y todo lo que es la parte financiera, que bueno, en la carrera que tuvimos era, apenas teníamos una materia que era, creo que incluso hasta me parece que era semestral, y eso era todo nuestro conocimiento de finanzas, ¿no? Y la, la paradoja de esto, y yo me acordaba acá de una anécdota donde un día en una conferencia que lo cuenta mucho, Willy Coverton lo cuenta mucho en un paper, y me lo contó él personalmente cuando yo le conté que iba a hacer un homenaje o iba a participar en un homenaje, una famosa charla que lo invitan a Alito Guadani, ¿no? En Rosario, y como estaba media teórica, media aburrida, lo empiezan a provocar y Charlie dice, existen dos clases de economistas, los austríacos y los que no saben nada. Esto me hizo, traigo esta anécdota porque el que enseñaba finanzas en la UCA era el hermano de Alito Guadani, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero bueno, era bastante más joven que Guadani. Hay distintas formas hoy de recordarlo. Sus aportes, como dije, a la historia del pensamiento económico son muy interesantes. Su estudio de la crisis del 30, todo lo que él escribió, investigó sobre cómo fue evolucionando la teoría del valor, muchos, digamos, la recomendación para todos aquellos que quieren estudiar la escuela austríaca es a través de ese trabajo que él hizo, ¿no? Donde él presenta toda la evolución y cómo fue un autor influenciando al otro. Bueno, y ahí corre casi 200 años de, de, de historia de lo que fue esa escuela, ¿no? Y por otro lado, el tema de cómo él en el final de su vida, como un gran innovador en la educación, todo el trabajo que él hace y termina haciendo en la educación a distancia, ¿no? Y ese maestría en política económica que fue revolucionaria y fue uno de los primeros precursores. Hoy en día parece normal, ¿no es cierto?, estudiar a distancia o estudiar a través de una pantalla de computadora, pero bueno, en su momento
cuando muy pocas universidades lo hacían, él fue muy pionero. Así que yo quería, primero, muy agradecido de poder recordar a alguien que fue un grande en serio, ¿no? Un gran economista, una gran persona, muy respetado en el mundo académico, muy querido por sus alumnos. Ha dejado muchísimos discípulos, dejado muchísimos colegas, y es una persona que es muy difícil de olvidar porque lo conocimos más allá de toda su humildad que tenía, a pesar de su enorme conocimiento, digamos, estaba muy por encima de lo que era la media de los economistas de Argentina, tenía una preparación superior, y en gran parte esa preparación era por su auto, digamos, por ser casi un autodidacta en muchas cosas, ¿no? Porque no te enseñan muchos temas de los que él abarcó en la universidad, y sin embargo pudo destacarse, ¿no? Así que yo con estas palabras quería homenajearlo y invitarlos a releer su obra, releer sus artículos sobre las crisis del 30, sobre la escuela austríaca, sobre todo lo que significó este, eh, esa unión de la economía con el management y las finanzas, que puede acercarse a la microeconomía, pero bueno, en el fondo él era un gran estudioso de la acción humana, ¿no? Y de la conducta humana, que es lo que nos gusta la economía, entenderla por esa manera, ¿no? No a través de seguir un modelo económico, sino del estudio y de entender cómo es la conducta humana. Así que muchas gracias, y acá fue mi homenaje a Charlie. Muy bien, agradecemos la participación entonces, Adolfo. A continuación le cedemos la palabra a Máximo. Está muteado, Máximo. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Eh, de verdad que me he divertido muchísimo escuchándolo a Adolfo, porque ha contado algunas cosas que describen muy bien a Juan Carlos. Todos los que están escuchando y todos los que están participando de este homenaje han estudiado, han leído, vuelven a estudiar, vuelven a leer, saben, conocen de grandes economistas, sobre todo del liberalismo, ¿no? Todo el mundo ha leído a Hayek, a Mises, a von Bauer, a Juan Carlos. Pero alguna vez se han preguntado cómo eran estos monstruos cuando eran unos chicos de 18, 19 años e iban a la universidad. ¿Qué pensaban? ¿Cómo se comportaban? ¿En qué mundo vivieron? ¿En qué mundo les tocó aprender a entender la diferencia entre el pensamiento liberal y otras alternativas que hay en esta vida? Y como yo he tenido la suerte de poderlo conocer a Juan Carlos de igual, de estudiantes, de segundo año de la facultad, quería recordarlo y recordárselo hoy, durante esa etapa de su vida, durante una etapa de la vida que no es la más conocida de los monstruos sagrados que seguimos y que estudiamos. Y Charlie estudiante fue un personaje divertidísimo, que en una Argentina en la cual las ideas que no gustaban en esa época, más que ser discutidas, eran repelidas a balazos o a bombazos, porque no se olviden que éramos estudiantes en la época en la cual la maravillosa juventud tenía por costumbre liquidar a los que no pensaban como ellos. Juan Carlos fue un tipo
que en tono bajo, sin levantar la voz, sin enojarse, sin insultar, sin que se le moviera un pelo, no tenía el mínimo empacho en defender sus ideas ante cualquiera y en cualquier circunstancia. Con una gran dosis de humor, con mucha inteligencia, con conocimiento del peligro que estaba corriendo. Y esto, en los tiempos que nos toca vivir hoy, que parecen difíciles o que son difíciles, pero que no son seguramente los más difíciles que le ha tocado vivir a la Argentina, deberíamos recordar que aún en los peores momentos, aún frente a los opositores, adversarios, contrincantes, llámenlos como quieran, más agredidos, se puede defender las propias ideas sin agredir, sin insultar, sin achicarse, sin ceder a la presión. Y no solamente teníamos este entorno social en la Argentina, sino que en esa época la Universidad Católica, que por un lado nos permitió estudiar y recibirnos en 5 años, porque no perdimos un solo día de clase. El día que la facultad amaneció pintada por la JP y montoneros, nuestra reacción como estudiantes fue comprar la pintura y al día siguiente teníamos la facultad nuevamente pintada de blanco y a seguir estudiando. También teníamos dentro de la universidad algunas posiciones ideológicamente muy fuertes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro plan de estudio no teníamos contemplado leer, estudiar y aprender de marxismo. Eso era palabra prohibida en la UCA de esa época. Y el liberalismo era, digamos, en la medida en que no fuera en contra de la doctrina social de la Iglesia, en la medida en la cual no fuera demasiado laico, bueno, algo se podía leer, pero no estaban incluidos los autores liberales en el plan de estudios. Y Charlie, digamos, nunca se preocupó por esto. Él leía, estudiaba, comentaba, discutía, argumentaba. Adolfo hizo un comentario sobre Charlie y la economía matemática. Teníamos de compañero un muchacho cubano, cubano de los buenos, digamos, ¿no? Cubano de los agentes infiltrados, que se llamaba Ernesto Contreras. Ernesto Contreras era una especie de, no era una especie, era un genio, un tipo que realmente con las matemáticas jugaba, como uno de nosotros podría jugar con algún jueguito. Y las discusiones entre las posiciones matematicistas de Ernesto Contreras y las posiciones humanas y las posiciones de la economía del comportamiento humano de Juan Carlos eran monumentales. Yo les garantizo que cuando en clase, ante alguna afirmación de algún profesor, uno de los dos decía algo y el otro le respondía, la clase se paraba y el profesor escuchaba las discusiones entre Ernesto y Juan Carlos. Esto, digamos, todo condimentado con este humor ácido, con este humor inteligente que tenía Juan Carlos. Por el resto, era un flaco que jugaba al hockey sobre césped, que venía a la cafetería a tomar café y a comer un pancho con nosotros todos los días. Nos traía los libros que en esa época publicaba el almirante Sánchez Añudo. A mí personalmente me regaló un ejemplar de La acción humana
y un ejemplar del Socialismo de Mises, libro que un día me trajo unos serios problemas en migraciones al llegar a Lima, Perú, cuando acababan de deponer a Velasco Alvarado. Tuve que explicarle que el libro le hacía la contra al socialismo y no lo contrario, porque digamos, pensaban que yo era un infiltrado de la zurda. Y era un señor, digamos, Juan Carlos era un muchacho común. No, en la facultad conoció a su esposa, conoció a la mamá de sus hijos, a Beatriz. Eh, Nada, un tipo fantástico. Hay un par de anécdotas que yo quería compartir con ustedes. Una anécdota es que recién recibidos, teníamos todavía olor a banco de aula, un profesor nos pidió ser a los dos ayudantes de cátedra de microeconomía en segundo año de administración de empresas. Y cuando llegó el momento de tomar el primer parcial, nos pidió que dividiéramos el grupo en dos partes y que nos encargáramos cada uno de la mitad de la división. Cuando terminamos de tomar el parcial, el profesor se acercó al aula y preguntó quién de los dos tenía entre los estudiantes que había supervisado a un fulano. Y nos aclaró, digamos, cuando yo le manifesté que estaba en mi grupo, me pidió que por favor tuviera mucho cuidado en la corrección de ese parcial porque ese era el hijo de su jefe. Mi reacción fue entregarle el paquete de parciales a este profesor y decirle, mire, haga una cosa, corríjaselos todos usted como prefiera y buenas tardes, hasta acá llegó mi colaboración con la cátedra. A lo cual Charlie me miró, lo miró al profesor, agarró su paquete de parciales, se lo entregó y le dijo, y ya que está, corrija también los míos. Y nos fuimos. Este era Charlie. Y por último, antes de terminar este pequeño homenaje, la segunda anécdota que le quería contar es que Charlie encabezó un golpe de Estado. En la facultad, en esa época, el centro de estudiantes era propiedad de los alumnos del quinto año. Cuando estábamos en cuarto año, el grupo de quinto eligió de presidente del centro de estudiantes un compañero de estudios que, en fin, no nos parecía lo más adecuado para presidir el centro de estudiantes de economía. Y Charlie encabezó un golpe de Estado que lo llevó a la presidencia por motivos muy poco democráticos. Y eso siempre fue una anécdota de lo más divertido, porque ustedes se pueden imaginar cómo Charlie, liberal de alma desde la cuna, se reía de sí mismo por haber tenido que encabezar este acto que él llamaba de bien a la humanidad. Se fue temprano, una lástima. Lo veo cada tanto porque descansa muy cerca de donde están mis padres y por suerte mantengo buena relación con su hijo mayor, con Nicolás y con su hermano Roberto, con quien tengo el gusto de compartir tenidas charlas e intercambio de ideas, aunque la economía académica nunca ha sido mi fuerte. De ellos aprendo y me encanta escucharlos. Y hasta acá llegó mi recuerdo a Charlie. Les agradezco la paciencia de escucharme. Muy bien, le agradecemos entonces por esto que fue más que una simple mención. Hablamos de anécdotas y de otras cosas bueno, nos llevan a entender un poco más también su relación con Juan Carlos Kachanowski. Y bueno, así como ustedes también, acá encontramos algunas anécdotas en el chat. Mientras tanto, les comento, pueden ir dejando sus dudas e inquietudes para que, bueno, Adolfo y Máximo puedan responderlas ahora, ya que terminamos las ponencias. Mientras tanto, voy a leer algunas de las anécdotas que han dejado acá.
Por ejemplo, dice Fernando Solanet, en 1985, cuando el Banco Central cumplió 50 años, dos jóvenes liberales dejaron una corona mortuoria en la puerta del banco. Uno era Juan Carlos Kachanowski. Recuerdo la foto en el diario La Prensa. Habría que buscar ese recorte. Después dice Raúl Ángel Rodríguez, tuve el honor de ser su alumno en ESEAD y mucho después me invitó a ser profesor del primer MBA online del país en 2005. Muy generoso, entusiasta, proactivo, pionero, respetuoso, increíble trabajador, un grande. ESEAD debería tener un doctorado honoris causa en su honor. A continuación, una pregunta que es de Alberto Medina Méndez, que dice, ¿cuán asegurado está el legado de Juan Carlos en manos de sus amigos, sus hijos y sus alumnos? Supongo que, bueno, también traería a colación una pregunta que yo quería hacer, referida a dónde podemos encontrar bibliografía, artículos académicos de Juan Carlos Kachanowski, para todos aquellos que queremos conocerlo un poco más, ahora habiendo entendido un poco gran parte de su historia. ¿Quién de ustedes me puede responder algunas de estas preguntas como para que podamos también derivar esa respuesta a la audiencia? A ver, está muteado, Adolfo, ahí lo sacó. Yo creo Ahí. Guido, quien mejor podría contestar esta pregunta son o Roberto o Nico o Iván, que seguramente deben no solamente saber dónde, sino conservar buena parte de esta documentación y de estas cosas. Eh, Hay que preguntarles, si quieren yo les pregunto, no tengo el menor inconveniente, al contrario, me parece una excelente idea, digamos, ver si alguna vez podríamos hacer lo que solíamos hacer a veces con Juan Carlos, que era reunirnos en la casa de Citibel, del doctor Oreste Popescu, a discutir de temas y de repente Popescu, que tenía un quincho acondicionado como biblioteca, pero que los incunables los tenía en una inmensa biblioteca en el living de su casa, comenzaba a treparse con sus tremendos pies 45 por la biblioteca, con la desesperación de su mujer que le decía, Oreste, te vas a caer, para ir a buscar algún incunable en idioma original. Bueno, a lo mejor la biblioteca que se puede armar con el legado de Juan Carlos no sería tan grande como la que tenía el doctor Popescu en su casa, pero no sería una mala idea tener algún lugar en el cual uno pudiera consultar la totalidad de lo que Juan Carlos escribió durante su vida. Por lo menos lo que se puede publicar, ¿no? Porque estoy seguro que también ha escrito cosas que no valen la pena, pero era humano, digamos, no. Qué buen recuerdo ¿Qué nos puede decir? el de, qué buen recuerdo el de Popescu. Me hiciste acordar un gran profesor y digamos que aprendimos mucho de economía en esa materia de último año, que era historia del pensamiento económico, y donde nos hacía investigar y ir a las fuentes, ¿no? Y la historia él de los economistas argentinos, ¿no? Que empezaba por Belgrano y bueno, llegaba hasta el siglo XX y nos iba contando, o sea, qué buenos recuerdos. Mirá, yo creo que más allá de lo que dijo Máximo respecto a... su obra está toda en internet, muchos papers, muchos artículos, en el ESEADE mismo, en la revista Libertas, después hay un libro que se hizo hace unos años de homenaje a él, así que hay mucho material accesible, ¿no? Sobre su pensamiento, pero más allá de su familia, hay muchos economistas que uno los lee, los escucha, y es como en alguna parte escucharlo también a Juan Carlos, ¿no? Porque fueron gente o fueron colegas que muy cercanos a él y obviamente muy influenciados, ¿no? Porque todos lo admiraban. Entonces, me parece que no solamente en su propia obra, sino que se pueden ver pedazos o trazos, ¿no es cierto?, del pensamiento de Juan Carlos Kachanowski en Martín Krause, en Alejandro Chafuén, bueno, en Carriño, en Ravieras, hay mucha gente que pasó o que está hoy en el ESEADE
incluso algunos también pueden estar en el SEMA, que han mamado toda esa filosofía y ese amor, no solamente por la economía, ¿no? Porque él tenía esa forma, y yo que comparto totalmente, ¿no? De ver la economía como un pedacito de algo mucho más completo, ¿no? Que es la filosofía, que es la moral, que es las ciencias políticas, la historia, bien, bien, digamos, como un capítulo de la gran familia de las ciencias sociales, ¿no? Y siempre nosotros que somos graduados de la UCA, íbamos a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, porque si bien también se dictaba la carrera de sociología bajo el mismo paraguas, pero nosotros era la eterna lucha entre los que nos gustaba la economía de los libros versus aquellos que les gustaba la economía de los modelos matemáticos. Siempre había como una puja ahí, o una interna, una grieta entre la economía matemática y la economía más escrita. Y es ese concepto de ciencia social, ¿no? que tiene la economía. Y creo que Juan Carlos es un gran ejemplar, un gran representante de esa visión de la economía. Más allá que las anécdotas decían que para probar análisis matemático 2 él había hecho 1000 integrales. No sé, Máximo, si es cierta esa anécdota, pero llegó a mis días, muchos años después, que él, a pesar de que se quejaba y renegaba, la probó muy bien, y él decía, contaba que había hecho 1000 integrales para poder, había practicado con 1000 integrales para que le salga, para poder aprobarla. No sé si fue verdad lo que él mismo contó. Es que te cuento que nosotros también tuvimos al Colorado y a Coyola de profesores de matemática. Sí. Este, y yo te garantizo que las clases del Colorado, con Ernesto Contreras embelesado, y Juan Carlos tomándoles el pelo a los dos, eran la verdad para divertirse, porque se levantaban. Ah, no, no, nuestro curso. Miren, si yo tuviera que ponerme a recordar esas épocas, les voy a contar algo para que ustedes se imaginen, ¿no? Para que hagan un esfuerzo de imaginación. Profesor de macroeconomía, Eugenio Folchini, Enrique Eugenio Folchini. También lo tuve. Ok, un genio el Folchi, un amigo, con unas ideas y sobre todo con una manera de exponer sus ideas muy particular y muy poderosa. En este rincón, Juan Carlos Kachanowski. En el otro rincón, en la clase de teoría monetaria, digamos, de macroeconomía de Folchini, Graciela Cairoli, hija de don Ricardo Cairoli, en ese momento presidente del Banco Central por el peronismo. Las veces que yo en esas clases he escuchado a alguno de los dos decir, es culpa de tu papá, las discusiones ya dejaban el campo académico y entraban en el campo. Después con Graciela íbamos a estudiar a su casa, su mamá nos servía la leche a las 4 de la tarde y nos llevábamos fantástico, pero en el aula era, es culpa de tu papá. Muy, muy, muy divertido, y la verdad es que yo creo que son épocas de estudiantes que difícilmente uno las pueda encontrar de vuelta con tantos factores tan extraños del país mezclados y todos juntos, ¿no? Ahí me hiciste acordar, ya que recordaste a Folchini, un gran profesor. Yo creo que una de las materias también muy más lindas, era muy, muy rígido, nos tomaba examen todas las clases. Yo creo que fue el único profesor que nos tomaba examen todas las clases, una pregunta, y muchas veces era de actualidad, ni siquiera era del libro del Fischer-Dornbusch. Hay otro que me hizo acordar, y lo leí ahora en distintos papers o artículos sobre Kachanowski, anécdotas nosotros teníamos un profesor de doctrina social de la iglesia que era Palumbo, que Oh, leerlo don a Carmelo. Palumbo era como leerlo a Torquemada, ¿viste? Era como leer la Inquisición. O sea, uno leía ese pensamiento medieval
de inquisición, digamos, de poca tolerancia, y bueno, nosotros, digamos, éramos liberales, éramos católicos, pero no nos sentíamos para nada identificados con lo que era la doctrina social de la Iglesia, porque lo veíamos, digamos, casi de izquierda, ¿no? Y de una izquierda incluso hasta muy represiva, ¿no? Donde no se toleraba la libertad. Y eso también creo que Alejandro Chafuen lo menciona en el artículo sobre Juan Carlos, la visión que tenían sobre Palumbo, y que ellos en esa época ya se consideraban agnósticos y que no compartían para nada ese pensamiento tan atrasado, ¿no? Bueno, en realidad te cuento, Alex en esa época, y yo no sé si limitarlo a esa época, te diría que hasta el día de hoy, tenía un tremendo intríngulis mental para tratar, digamos, de compatibilizar su parte liberal que le venía del lado de su papá, de Jackie, y su parte católica y la doctrina social de la iglesia que le venía por el lado de su mamá, de Lidia, y de su abuela. Este, y ya durante la carrera su problema era cómo compatibilizo el liberalismo con la doctrina social de la iglesia. Mientras que Charlie la tenía clarísima. Digamos. Charlie decía, la primera cosa para ser liberal es no tener ningún tipo de atadura ideológica que te impida utilizar tu cerebro para entender las cosas que suceden en este mundo. Ahí había una diferencia importante entre Alex y Charlie cuando eran estudiantes. Hay otra anécdota, o si querés, que muchos liberales terminan de, de- de conjugar el cristianismo o el catolicismo con el liberalismo, es cuando a través de Popescu conocimos la escolástica tardía, ¿no? Que él hacía mucho hincapié en Francisco de Suárez, de Vitoria, de Mariana, ¿no? Muchos sacerdotes españoles del siglo XVI, XVII, que cuando uno los lee en el siglo XX, en el siglo XXI, hablaban de, de mercado, hablaban de valor, hablaban de la moneda, y es casi como son próceres, o como la raíz, el origen de lo que puede ser después, en muchas cosas, la escuela austríaca, ¿no? Y eso también lo perdimos en la universidad, digamos, y Charlie lo tomó, ¿no? O sea, como muchos liberales fueron a bucear a 500 años atrás, ¿no? O sea, en los orígenes del liberalismo y de muchas teorías económicas. Está bien, yo en lo personal siempre he creído que determinadas ideas son propias del ser humano independientemente de cuál sea la época en la cual le tocó vivir e independientemente de cuál sea su fe. Digamos, yo puedo perfectamente tener una moral liberal y ser musulmán y tener la misma moral liberal y ser católico. Digamos, no creo que lo que uno crea en materia espiritual tenga por qué estar en conflicto con la forma de encarar la vida, con la manera de manejarse con el prójimo, con la manera de encarar la resolución de los conflictos que en toda sociedad humana han existido, existen y van a seguir existiendo. Podemos arreglarlo a las piñas o podemos arreglarlo por las buenas y sentándonos a negociar. Después, el comportamiento en las relaciones comerciales, mal llamada para mí por lo menos economía liberal, son una consecuencia de este comportamiento moral. Si vos creés que la riqueza se genera trabajando, nunca vas a estar de acuerdo con quien cree que la riqueza se genera robando. Así de simple, digamos, no hay mucho más para discutir. Y en ese sentido, Juan Carlos era un tipo que supersimplificaba todas estas cosas. O sea, digamos, no se dejaba enrollar mezclando temas que en definitiva para él
y para mí no tienen por qué enrollarse, no tienen por qué tener conflicto, no tienen por qué tener es como decir que yo, si soy africano, no puedo ser liberal, pero si soy italiano, sí, ¿no? ¿Qué tiene que ver, digamos, el lugar donde uno ha nacido con el comportamiento moral que decide adoptar? ¿Y qué tiene que ver ese comportamiento moral con lo que uno pueda creer acerca de los orígenes o del destino como persona, digamos, ¿no? Pero, pero en ese sentido, Charlie era un tipo que yo, hay veces que me, me entretengo solo y me río debajo de los bigotes, pensando qué opinaría Charlie de todas estas discusiones que hay hoy sobre las etiquetas, ¿no? Que vos sos libertario conservador, no, pero yo soy liberal conservador, no, pero yo soy liberal austríaco, sí, pero vos de Austria del Norte, yo de Austria del Sur. Me encanta, digamos, creo que una de las mayores cosas que se ha perdido con la desaparición de Charlie es escucharlo participar de todas estas cosas que vemos que suceden hoy. Yo creo que sería para hacerse un panzazo sobre sus reflexiones y los comentarios que podría disparar sobre toda esta situación, ¿no es cierto? Bueno, a continuación les vamos a pedir para poder ir cerrando una conclusión, en este caso no solamente del homenaje, sino de quien es hoy el homenajeado, a modo de cierre y para, bueno, ir cerrando con con esta charla sobre Juan Carlos Cachanovsky. Bueno, a ver, como cierre y que no se haya dicho, la capacidad de estudiar más allá de las formalidades y de los claustros. Charlie era un eterno estudiante y ya era profesor y ya era doctor, y sin embargo seguía estudiando y tratando de encontrar aportes válidos, ¿no? O sea, yo me voy con ese espíritu de sabiduría, ¿no? De aprendizaje, ¿no? De no, él hablaba mucho digamos, su pasión fue la enseñanza, ¿no? Más allá que lo recordamos como economista, creo que subvaloramos su verdadera vocación, que fue la enseñanza, ¿no? Y él, para ser un buen profesor, siempre era alumno, ¿no? Siempre estaba estudiando y siempre estaba tratando de aprender algo más. Así que yo creo que el homenaje es la vocación de enseñar, ¿no? Que él la tenía, que mucha gente la tiene, pero bueno, que no todo el mundo, a veces con grandes conocimientos, está dispuesto a hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es esa humildad que él tenía, a pesar de sus grandes conocimientos, de seguir estudiando. Coincido, Adolfo. Charlie nunca se la creyó. Sí. Siempre fue un tipo dispuesto a aprender lo que fuera de quien fuera. Nunca pensó tener la suma del saber, y nunca se la creyó, nunca se sintió más que nadie, nunca se sintió nada, un tipo creíble, digamos, un tipo normal. Nada que ver con el prototipo de estudioso o de académico o de rata de biblioteca que uno podría imaginarse de un tipo con tanta claridad y con tanta capacidad de síntesis. Tipo normal, un tipo absolutamente normal. Muy bien, entonces, a continuación, para poder dar este cierre, primero y principal, agradecerle a quienes fueron hoy nuestros invitados, en este caso a Adolfo y a Máximo, y a continuación vamos a dar lo que sería la invitación para el próximo evento, el cual será realizado el sábado 4 de noviembre a las 18 horas por esta misma plataforma, donde rendiremos homenaje a Robert Nozick, un destacado filósofo político y defensor del liberalismo. Nozick es conocido por su obra Anarquía, Estado y Utopía, en la que defiende la idea de que el Estado debe ser mínimo y limitado en sus funciones. Esperamos contar con su presencia en ese evento tan especial. Hasta entonces.